geopolítica, una persona que todos los dominicanos escuchamos con mucha atención cuando se dirige a nosotros a través de los diferentes medios de comunicación. Ha hecho un gran periplo y sigue haciéndolo a lo largo y ancho de nuestra geografía. Y una de las partes, él va conociendo comunidades y va transmitiendo lo que encuentra en esas comunidades y va creando una conciencia sobre la importancia del apoyo a esas comunidades, sobre todo las fronterizas. Esa parte de la frontera ha impactado por imágenes que hemos visto que desconocíamos. No todos hemos recorrido toda la frontera, la mayoría de los dominicanos no lo hemos hecho y la frontera nunca ha sido vista como el lugar donde empieza la patria. Tiene una historia negra, una historia triste, ahora con la situación de Haití mucha gente además tiene mayores aprensiones con relación a lo que pueda pasar en esta frontera. Han habido muchísimas críticas también por parte de los pobladores, de la invasión silenciosa por parte del pueblo haitiano. Sabemos que hay mercados bilaterales, que se han hecho bastantes esfuerzos, pero no se han hecho lo suficiente, sobre todo en los últimos 30 años, 30 o 40 años. Y él tiene mucho que contarnos. Bienvenido. No, lo primero es decir que yo estoy agradecido de la gente de la frontera, porque cuando uno vive en la burbuja de Santo Domingo, se olvida que el país es más amplio. Entonces, en una de las actividades que me invitaron a un lugar llamado Fondo Grande. Fondo Grande está ubicado cuando se llega a Loma de Cabrera, se sigue hacia el monumento de Capotillo, se entra a una pequeña comunidad que se llama Hipólito Villini y de ahí en adelante un camino tortuoso para llegar hasta Fondo Grande. Y entonces me encuentro que esta gente no solamente hacen esa casa que ustedes ven ahí, y que las jóvenes que ven en la foto, vestida con los colores de la bandera dominicana, recitan poesía. Y aparte de recitar poesía, que es escrita por un poeta de la propia comunidad, que es Cristino, que es un joven muy educado. Su hermano también es el que toca la guitarra, que habla mandarín, estudió en Taiwán como por 10 años, estuvo haciendo un doctorado. Esa comunidad, dos señoras me las presentan y me dicen, nosotros tenemos energía eléctrica, porque ellas dos fueron a una reunión y en la reunión se dieron cuenta de que si hay un río, el agua del río produce energía eléctrica. Presentaron el proyecto y esa comunidad, sin el Estado llegar, por eso mi gratitud hacia ellos, porque ellos son los que están protegiendo y vigilando donde empieza el país. Y el primer muro debe ser el muro humano. Dominicanos. Dominicanos que Trujillo llevó allí en la década de los 50 en un famoso plan que sigue siendo un ejemplo para los políticos dominicanos que se llama el Plan de Dominicanización de la Frontera. Montaron su hidroeléctrica, los técnicos de la hidroeléctrica son del mismo municipio, pero también hicieron su propia escuela y su propio centro comunal. Pero aparte de eso, que no es poco, reforestaron toda la cuenca del río Manatí y tienen unos sembradíos, más de 3.000 tareas de cacao, pero aparte de eso, no permiten bancas de apuestas. Hicieron una iglesia católica y aquí un elemento importante, lo que determina la forma de relacionarse de una sociedad es la religión, porque forma parte de la cultura. Entonces, esa relación que se da con la base religiosa es fundamental. ¿Para qué? Para tener una diferencia entre la identidad del vecino y la que tú posees. Profesor, sus hallazgos en ese sentido, en esos pueblos de las provincias, de la zona limítrofe, ¿cómo encontró las iglesias, la religión? ¿Realmente se está fomentando en esta zona? ¿En qué estado encontró esa parte? Yo fui monaguillo y yo tuve que andar muchos campos en las ancas de un mulo por la Osúa, por el Batey Gonzalo, camino a Los Limones, con un sacerdote llamado Francisco Buriasco. Y cuando yo voy que veo la iglesia de Villa Anacaona,
llena de panales de avispas y que la han descuidado, digo, y el compromiso no solo de los sacerdotes, sino también de la comunidad católica, pero también la comunidad evangélica. En estado de abandono. Iglesia dedicada a la vida. Mira, esa es la iglesia de Villanacaona. Villanacaona queda en la carretera internacional, que todavía queda parte del asfalto que se echó cuando Trujillo. Es decir, esa zona, uno ver que la parte religiosa se queda de lado, eso es peligroso. ¿Dónde queda, contrario a lo que estabas hablando de la otra comunidad, dónde queda Villanacaona? Villanacaona queda inmediatamente Cesar de Restauración, que déjenme decirle, si no lo sabían, para ir a Restauración hay que ir despacito en la mañana porque la neblina hace 4 días no permitía a las 7 de la mañana que se fuese rápido y la temperatura en verano en 20 grados. Maravilla. Tengo que hacer una anécdota sobre Restauración, María Cela, y es que un congresista estadounidense que vino aquí en el Cuerpo de Paz, luego se encontró con unos amigos míos en una universidad en Estados Unidos y les dijo, vine porque cuando era joven, estuve viviendo en Restauración. ¿Y sabe lo que me dijeron los amigos? Nos dio vergüenza, nosotros nunca habíamos ido a Restauración. Entonces, Restauración es un poblado hermoso donde hay escuela de música. Las niñas y los niños toman clases de música, además quedan descendientes, como por ejemplo la familia Fontanilla, que fueron españoles que Trujillo asentó, porque Trujillo llevó españoles en la zona de Dajabón también, ya en el 56 había llevado japoneses. Que comemos apio gracias a esos japoneses porque la horticultura la desarrollan ellos, una variedad de arroz. Aquí empieza la patria. Aquí empieza la patria en Restauración, pero aparte de Restauración, que fue fundada por Lilis en el año 1892, en el gobierno de Ulises Seró, está el poblado o el pueblo más remoto de la República Dominicana. Se llama Guayajayuco. Y Guayajayuco tiene el inconveniente de que no le han hecho un puente que lo comunique con el país, porque tiene que irse por la zona de Tilorí. La gente dice Tirolí, pero es Tilorí, que es por la carretera internacional. Ahí se hace un mercado binacional. Lo que sucede es, como se ve en alguna de las imágenes que les envié, la carretera internacional, según el acuerdo que se hizo entre el gobierno haitiano y el dominicano, la mitad de la carretera es dominicana y la mitad de la carretera es haitiana. Esa imagen está por ahí, a ver si Mía la puede encontrar, que veíamos... Esa es la iglesia de Guayajayuco, la que ustedes están viendo allí. Todas las calles de Guayajayuco están ahí asfaltadas. Vuelve para atrás, en ese video él estaba hablando precisamente de que... Ese es Tilorí. Por ejemplo, lo que ustedes ven ahí, donde está la camioneta, esa parte es dominicana. Y a partir de la mitad de la calle, la otra es haitiana. Pero yo no veo ninguna diferencia en cuanto a la basura, el desorden, la pobreza en esa zona. Porque uno sí ve en cuanto a estilos de vida, en cultura y todo, diferencia entre dominicanos y haitianos. Ahí están conviviendo además, cruzan de un lado para otro, o sea, están en el lado haitiano ahora, en el lado dominicano ahora, sin problema. Pero mira cuánta pobreza. Sí, mira, ahí no hay calle, ahí toda la basura está ahí. Es importante, María Cela, para los que conocemos Haití en sus profundidades. Por ejemplo, esta es la zona de Elías Piña, pero en la zona de Independencia, es decir, de Jimaní, cuando se sube a los Pinos del Edén y se llega a Félix García, después a Sabana Real, después a Cacique Enriquillo, que es más alto que Constanza, los haitianos cruzan, pero regresan en la noche. La convivencia en esa zona es una convivencia armónica, natural. El pobladito que le queda al lado se llama Sabombó. Y la gente de Sabombó va, trabaja, regresa. Pero que eso viene desde hace siglos. Porque los dominicanos éramos quienes abastecíamos a Haití de carne. Y esa zona por ahí se utilizaba para hacer negocios. Ahora, hay algo importante. Por ejemplo, Tilorí, Cabo Haitiano, Juana Méndez no tienen pandillas. ¿Por qué? Porque el nivel de vida es más alto que en la zona, por ejemplo, de Font Parisien, que incluso queda más cerca
de Puerto Príncipe. De Puerto Príncipe. Cuando hablabas de Tilorí, yo había leído en un artículo que el puente sobre el Artibonito, que ahí es donde nace, ¿no? El Artibonito nace en Río Limpio, en la loma Nalga de Maco, que está ahí mismo del lado de Guayajayuco. De Guayajayuco. Y que se mantiene reforestado, y esto es bueno que... Pero que tienen 15 años, la obra del puente sobre el Artibonito. Bueno, Río Limpio y Guayajayuco están incomunicados. Están incomunicados. Pero desde hace 15 años está por construir, se inició una construcción. Tiene 10 años por terminarlo también. Ay, Dios. Entonces, quizás es un asunto de cuáles son los criterios que nosotros tenemos de justicia social. Si la gente que defiende el lugar donde empieza el país merecen que del presupuesto se le dedique algo a ellos, que no se le haya invertido, no se le invierta a ellos. Para que tengan facilidades, porque no olvidemos algo, la gente que vive en la frontera se está sacrificando por los que estamos aquí. Claro, porque... Y el país no empieza en la provincia de Higüey. No. El país empieza en Dajabón, en Elías Piña, en Jimaní. Profesor, siempre se ha hablado de una alta migración de muchas provincias fronterizas, de sus jóvenes, buscando oportunidades laborales y de estudio hacia la ciudad. En ese recorrido, ¿cuáles fueron sus hallazgos en ese sentido? Algo maravilloso, que muchos de ustedes se les hará difícil creer. Este país, nosotros nos beneficiamos con más de 25 mil millones de dólares de ingresos y tenemos el lujo de ser el primer país exportador de cacao orgánico del planeta y de banano orgánico. Y es en esa comunidad que se llama Río Limpio, donde tienen el único liceo que forma a los jóvenes en agricultura ecológica. No va un dominicano normal a apoyarles, pero van alemanes. Entonces una pareja de finlandeses montaron un hotel ecológico y hay hasta un sauna finlandés. Y la temperatura, si van a Río Limpio, tienen que llevar su abrigo. Porque Río Limpio, ¿cómo se llega a Río Limpio? Río Limpio se llega, pertenece a Elías Piña, pero de Río Limpio a Elías Piña son 8 horas en la internacional. Es decir, llega más rápido a la capital que llegar a Elías Piña. Por eso ellos están exigiendo que lo dejen en Dajabón, porque de Dajabón se llega a Carrizal y por Carrizal se llega a Río Limpio. Este mapa que estamos viendo, que lo vemos antes de ver el lago Enriquillo, es tu recorrido. Eso es todo el recorrido que tengo que decir. Yo le agradezco esto a mis hijos y a una persona en especial que me hizo ver que la vida, la educación es un símbolo de esperanza. Entonces uno no puede exclusivizarse, elitizarse y no darse cuenta de que hay que llevarle a la gente, aunque sea esperanza. Y un día, el hijo mío muy atinadamente me dijo, papá, es que tú le hablas viejo. Los programas que tú vas son de gente vieja. Entonces, ¿cómo tú vas a llegar a los jóvenes de mi edad? Y lo que yo sé de historia es porque tú me lo has enseñado. Entonces, por eso fue que el cómic es lo que yo llevo, porque ahí yo no puedo contar con un data show. Claro. Entonces yo voy y se lo llevo a los muchachos y ahí la gente empieza a ver y a mí me sorprendió el impacto que ha tenido, pero esto es gracias a dejarse llevar de los muchachos, porque uno a veces se aísla y cree que tiene la razón, pero ellos transmiten en otra frecuencia. Y eso es motus propio, es decir, por tus hijos, por tu espíritu de académico, de dejar una huella y de fomentar la educación en nuestros jóvenes, o tú tienes empresas que están detrás. ¿Esto viene de tu propio peculio? Básicamente ha venido del desmedrado patrimonio doméstico. Ay, qué belleza. De hecho, ¿qué forma de decir? El hijo mío me decía, camino a Río Limpio, papá, porque el vehículo se nos quedó, porque la carretera estaba intransitable. Afortunadamente, el Ministerio de Obras Públicas, llamamos en su momento al ministro anterior, que fue nuestro alumno, y procedió a arreglar el camino vecinal. Y él me decía, papá, ¿y tú crees que valga la pena hacer esto? Pero también hay personas que compran los cómics y entonces yo los regalo a nombre de ellos. Porque hay maneras de todo esto colaborar. Hay una logística de hospedaje,
Claro. de combustible. Claro. Pero Y eso lo haces los fines de semana eso cuando yo lo estás en el y a país. veces sí, porque a veces, por ejemplo, la semana próxima me toca el extranjero. Entonces, Claro. yo lo que he hecho, porque no es lo mismo que vaya una persona que está fuera del país impartiendo clases, que viene del sistema escolar público, yo vengo de la escuela pública, Sí. que vaya y se siente con la gente de Fondo Grande, de Río Limpio, de Neiva, de Jimaní, que se siente con los muchachos de Duvergé en el Liceo Enriquillo, porque dicen, pero ese es uno de nosotros. Claro. Había un video que no sé si lo tienen por ahí, donde se veía un mar de nubes detrás de él y él estaba con un abrigo que se usa en invierno en países fríos. A ver, ¿en dónde era ese video? Ojalá lo pueda encontrar. Míralo ahí, míralo ahí. Mira qué ese paisaje. Eso se belleza llama de el paisaje. Hoyazo. Lo que ustedes Tú ves que tienen- parece un lago, pero es un mar de nubes. Eso es un mar de nubes. El Hoyazo está a más de 1.600 metros de altura, ubicado en el Cercado, provincia de San Juan. Y lo grande es que después que ustedes crucen esa zona del Hoyazo, desde ahí se ve el Pico Duarte y se ve la Pelona, claramente. Qué Después de belleza. caminar unos cuantos kilómetros por medio de un bosque, se llega a una sabana que se llama la Sabana del Silencio. Y en la Sabana del Silencio la temperatura llega a 0 grados. A 0 Wow. grados. La Sabana del Silencio, de un momento a otro, las nubes arropan a la gente que está allí. Ay, Y qué ahí belleza. queda la frontera entre la provincia Independencia, provincia San Juan y provincia Elías Piña. Nosotros tenemos un país maravilloso. Yo para cerrar quiero que tú me digas como conclusión, ¿qué tú entiendes que se necesita en la frontera? Esas comunidades autosustentables, como la que mencionabas, que repíteme el nombre, que fue la primera. Fondo Grande, Fondo que tiene Grande. su propia hidroeléctrica. También Guayajayuco tiene su propia hidroeléctrica. Ok, Fondo Grande, Guayajayuco, que ellos se cuidan entre sí, que no esperan que el papá Estado resuelva los problemas y por eso han progresado más y han podido mantenerse todos esos años. Porque se habló el 8 de febrero, se presentó un plan que es una estrategia de desarrollo para hacer licitación con muchas empresas. Eso fue el presidente que lo presentó y que decía que habían muchas empresas que habían mostrado interés en invertir en las provincias de Pedernales, Montecristi y Dajabón, que se habían aprobado 54 empresas y que ellas van a generar 10.671 empleos y movilizarán una inversión de más de 2.500 millones de dólares, en esa región. No sé si tú habías oído hablar de ese plan. A ver, aquí muchas veces las cosas se quedan en lanzamientos, anuncios, rimbombantes que inflan de esperanza, ¿no?, a los comunitarios de las zonas y luego no pasa nada. Pero en todo esto, ¿qué tipo de recomendaciones tú le haces a un país que quiere proteger una frontera? Porque la mejor forma de protegerla, tú acabas de decir, la muralla humana, o sea, los dominicanos en esa frontera, que quiere que todo el país esté bien, no solamente las ciudades más importantes o las provincias más grandes. Bueno, empezando porque el segundo lugar más emblemático nuestro está en Capotillo, Ay, por la Capotillo, restauración por y el el monumento grito. está abandonado. Maravilloso, que estuve yo ahí. Yo lo que creo, pena. y un monumento digno de ver. Digno Sin de embargo, hay visitar. goteras y está abandonado. Míralo ahí. Entonces, ese monumento es una indicación de que lo que hace falta son Voluntad. migajas. Migajas. No son porque millones. esa gente no están pidiendo demasiado. Lo que están pidiendo es un camino vecinal. Lo que están pidiendo es policía. Por ejemplo, en Guayajayuco hay 2 policías. Uno va por una semana y otro va por otra semana. ¿Y quién se queda en el cuartel? Así es. Entonces, son asuntos mínimos. Yo creo que quizás ¿Qué es lo que debe nos ser? complicamos mucho porque la propia gente de Fondo Grande nos demuestra cuando tiene un fondo de más de $1 millón para cuando alguien se enferme, que no tenga que coger dinero Hecho por prestado. ellos mismos. Ellos mismos saben que mañana el caudal del río puede bajar y la energía eléctrica no tenerla como ellos quisieran, pues ya ellos han ahorrado más de $1 millón para poner paneles solares. Es decir, esa gente
que lo que necesita es un mínimo de atención. Los campesinos, cuando se unen y trabajan por los suyos, son los primeros protectores, son los primeros que piensan en sus comunidades, pero el gobierno tiene que hacer ese tipo de obras porque esa es la función del gobierno y Claro. eso debería ser a lo que se limitara los liceos educativos, las obras de construcciones de carreteras, de caminos vecinales, etcétera. Pero todo lo demás, la organización de una comunidad, está en manos de los comunitarios y eso se ha demostrado en todas esas comunidades. Esa es la verdadera democracia, porque la democracia es la participación activa de los ciudadanos. Y yo tengo como ejemplo, en Fondo Grande se reúne toda la comunidad. Y ahora, por ejemplo, se van a mudar más personas. ¿Qué indica, por ejemplo, que en Fondo Grande haya aumentado la población? Es que la frontera tiene apenas 381.000 personas. Exacto. ¿Qué indica entonces que Guayajayuco, de 35 viviendas, haya aumentado en 10 años a más de 200? Que hay empleo con las brigadas que crearon para reforestar la cuenca del Artibonito, hay ingresos, las calles están asfaltadas, hay una excelente señal de internet, tienen un río ahí como si fuera una playa. ¿Y qué van a hacer aquí en la ¿Se vive ciudad, mejor allá? donde allá hay cero emisión de carbono? 1000 veces mejor allá. No. Bueno, gracias Iván, gracias por el trabajo que estás haciendo, porque estás educando a todos esos jóvenes en todo tu recorrido, nos educas a nosotros sobre lo que estás encontrando en esos recorridos y haces aportes importantes al desarrollo de nuestro país. No nos podemos olvidar de la importancia de la frontera, así es, y hay que recalcarlo. Y es bueno que la gente vaya, pero también es que es complicado, es difícil llegar, No, como hay tú lo buenas acabas de vías de decir. acceso. Tu carro no debe tener ya ni tren, bueno, pero hay ese una millaje. frase que quiero dejarles, Ese millaje. en el ánimo a todos. Conocer la frontera es amar el país. Usted no puede amar un país que usted no conoce. Bueno, un fuerte aplauso para Iván Castro. Gracias, profesor. Hacemos una pausa cuando regresemos nuestra causa y vamos a conocer la historia de Pablito Mirabal, el más joven de los expedicionarios del 14 de junio de aquella expedición. Un niño de apenas 14 años se montó y llegó para luchar contra Trujillo y defender nuestra patria. Vamos a conocer esa historia, ya volvemos.